Prueba de sonido. Hola, hola, hola. 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 Hola, sí. Muy buenas tardes. Profe, buenas tardes, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí. La verdad estamos asustados, pensábamos que nomás íbamos a hacer Mónica y yo, y la profe Cata. Les doy las gracias por venir. Sé que tenemos muchas cosas, estamos en cierre de notas, muchas cosas, pero esto es un compromiso institucional de la sede, donde las personas que estamos apoyando el proceso de Rizoma, hemos planeado hacer lo que llamamos el café pedagógico. La idea es hacer uno cada 3 meses. Hoy vamos a iniciar con el primer café pedagógico. La idea es que estén más docentes en lo posible en la medida que vamos avanzando. Y bueno, creo que hoy va a haber sala llena, chévere. Hoy lo voy a contextualizar, vamos a grabar el video, perdón, vamos a grabar la presentación en un videíto. Pero la intención es después editarlo y mirar a ver si se muestra a nivel nacional o lo subimos a YouTube o algo institucional y se presenta. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la intención? La intención es hoy hacer una disertación sobre cuál sería el perfil epistémico de un docente en formación por competencias. ¿Sí? Entonces yo lo que les voy a mostrar no es mío, es lo que encontré en literaturas, la experiencia de lo que me han formado en formación por competencias y lo que hoy surja de ustedes, configuraremos un primer principio de cuáles serían los elementos que definen el perfil de un profesor de la UCC de formación por competencias. Aquí todos están formando por competencias actualmente, ¿no? Medicina no. Uy, genial. Qué chévere que vinieron porque aquí van a contextualizar algunas cositas que le van a dar un poco más de orientación sobre lo que se viene trabajando. Aquí hay una gran ventaja y es que enfermería ya lleva trabajando ya mucho rato. Sí, ya hay una primera promoción. Seguimos psicología y creo que ya se está. ¿Y ustedes también? Ciencias administrativas también. Este año ya hay primera promoción. Ah, muy bien, muy bien. Bien, entonces ya casi más de la mitad de los programas estamos ya por formación por competencias. Bien. Ustedes dirán cuándo iniciamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer café pedagógico de la sede de Santa Marta. Por parte del equipo Rizoma, les hacemos una cordial recepción y bienvenida a este primer café pedagógico que hemos preparado para ustedes. Se van a presentar más cafés pedagógicos, cada 3 meses se va a hacer uno, y hemos decidido, antes de empezar a hablar acerca de la reforma y acerca de competencias y otro tipo de aspectos que están relacionados con formación basada en competencias, vamos a hablar de algo muy importante que surgió como una reflexión inicial del equipo Rizoma, y es hablar del perfil. ¿Cuál sería el perfil del profesor que forma por competencias? Entonces, encontramos que si hablamos del perfil del docente, también hay que hablar del perfil del estudiante. Luego hablaremos ese aspecto. Por ahora vamos a hablar de cuál sería el perfil del docente que forma por competencias. Y no vamos a dar una definición clara, vamos a dar ideas. ¿Listo? Lo que yo les voy a ofrecer son ideas para que las disertemos entre todos nosotros. Y al final, pues, vamos poco a poco definiendo y redefiniendo un perfil. ¿Listo? Bien.
Entonces, les damos la bienvenida de parte de nuestros compañeros de Rizoma, de parte de Marta Velázquez, que es mi compañera aquí presente, del equipo Explora Aprende, la doctora Mónica Caballera, que también es parte del equipo, Davis Carrasquilla, Alejandro Borja, Diva Cardona, Eder Paroy, quien les habla, Harold Serrano, Jesús Cueces, Patricia Muñoz, Rosemary Castro y Catalina Olaya. Somos el equipo, y la profe Claudia Vargas, perdón. La profe Claudia Vargas también forma parte del equipo Rizoma de la sede. Nosotros tenemos una función, cada uno es parte de un eje principal de Rizoma. Nosotros, los del Explora Aprende, somos los encargados de este ejercicio, de difundir la promoción e implementación del modelo de la reforma curricular en Santa Marta, que se implemente, generar espacios de reflexión, de empoderamiento y de conocer cómo es, qué es y cómo se puede implementar a quien hace lo que es la reforma curricular. ¿Listo? Bien, sin más preámbulos, les comentamos entonces el tema de hoy. Vamos a disertar un poquitico y hablar acerca de cuál sería el perfil. ¿Cuál sería el perfil? No vamos a definir un perfil hoy, yo no los voy a definir, sino voy a decir, mira, hay estos elementos que podrían definir un perfil, el perfil epistemológico del profesor en un modelo crítico de enfoques por competencia. Vamos a hacer entonces unas primeras consideraciones al respecto. Bueno, más o menos entonces iniciamos con la introducción, hablamos del objetivo. El objetivo, vuelvo lo recuerdo, vamos a disertir y hacer unas primeras comprensiones acerca de cuál sería el perfil de un docente de formación por competencias. Hacemos la presentación, disertamos, redefinimos si queremos y finalmente hacemos un cierre del café. Bien, para iniciar, una frase importante que encontré que dice: la docencia es la única profesión que crea todas las profesiones. Desde la docencia de la básica, primaria, secundaria y mucho más, la que nosotros ejercemos, que es la docencia en contexto superior. Para definir el perfil epistemológico en la actualidad, hace más o menos ya más de 20 años, se viene reflexionando acerca de el mundo y los cambios que ha venido generando el mundo a través del efecto postmodernista, la globalización, la modernidad, ahora que la postmodernidad, y los cambios que se ha tenido a través de las organizaciones, los cambios por la tecnología, por el manejo de la información, y todos esos cambios han hecho que el mundo se convierta en un mundo con nuevos paradigmas y reformular los paradigmas antiguos. Esa reformulación ha hecho que el mundo se vuelva un poco más dinámico, más competitivo, pero, en palabras de Morín, un poco más complejo. Ante esa complejidad, estos autores, Rodríguez, Aguilar, Jiménez, dicen: el mundo es cambiante, las organizaciones tienen que cambiar y los contextos de educación superior tienen que ajustarse a este modelo de cambio. Por tanto, los paradigmas en la enseñanza y en la formación, en la educación, se han venido replanteando. Asimismo, se pensó entonces en un acuerdo de 29 países en Bolonia, el acuerdo de la Declaración de Bolonia, donde 29 países se comprometieron a proponer unas metas para que se unificaran unos criterios de formación, especialmente en Europa, y paralelamente se fue desarrollando el proyecto Turing en América Latina, que son los elementos de base que sustentan la reforma curricular también que nosotros conocemos y que hablaremos un poquito. Entonces surge la intención de hacer una formación basada en competencias. Y esto es lo que nos atañe hoy empezar a conversar. Entonces, esos cambios globales, sociales, han hecho que organizaciones como la UNESCO también definan unos criterios de cuál debe ser la educación que se debe desarrollar ante estos cambios del mundo globalizador, la competencia que existe frente a eso y cuáles serían los niveles en los cuales un docente debe empezar a redefinir su competencia y su desempeño profesional en la formación por competencias. Entonces, esos aspectos hacen que las organizaciones se readapten, tienen que empezar a reaprender, aprender a desaprender esas viejas prácticas, esas viejas metodologías, esos viejos modelos, aprender a aprender para poder contextualizarse con ese mundo cambiante. Y eso hace entonces que la universidad genere unas reformas internas. Todos sabemos la transición que hemos venido viviendo en los últimos 5 años más o menos, esas reformas internas tanto misionales como esos ejes de su plan de acción que se han enfocado ahora en generar
unos ejes misionales que ya todos los conocemos, y dentro de esos ejes más importantes está el eje de docencia. Y eso implicó entonces que los expertos en la universidad, tanto asesores como expertos internos de la universidad, generaron entonces una reforma interna. Y esa reforma no solamente va en la reforma organizacional que todos estamos viviendo, sino en la reforma propiamente curricular, que es el tema que hoy estamos compartiendo. Ante ese aspecto, la reforma, haciendo un resumen de la reforma tiene estos elementos de fundamento. Según el doctor Unigarro, 1. Busca la pertinencia. Busca la pertinencia en los cambios sociales del mundo globalizante y en particular en los contextos locales de nuestro país. Busca también unificar a los programas de la sede, y ya todos sabemos internamente la ventaja que está conllevando a que un estudiante pueda hacer movilidad interna por esa unificación de criterios y unificación de diseños de curso. Afianzar la metodología hacia una práctica abierta. Antes hablábamos de MISEA y muchos logramos desarrollar MISEA. Ahora no, ahora en los nuevos diseños de curso ya se dice que MISEA no, y eso porque el profesor Unigarro y sus equipos de expertos dijeron, mire, no vamos a condicionar el diseño de curso, no vamos a condicionar esta práctica pedagógica, que cada docente dentro del saber hacer, conocer y ser, diseñe sus propias estrategias acorde a un modelo de formación por competencias con enfoque crítico. Esa es nuestra responsabilidad y eso es importante por esa libertad de cátedra que eso nos permite hacer. Sí, digamos que es la misma metodología. No. Perfecto. Sin embargo, la única diferencia es que se le agrega unos elementos del componente crítico, crear unos espacios más abiertos, de unas posturas más críticas y dialogales. Bien, otro elemento importante es que se intenta unificar lo que es la relación de la teoría, lo técnico y lo práctico. Eso hace la diferencia entre desde la formación por objetivos a la formación por competencias. Otro elemento importante de la reforma es que busca desarrollar una formación basada en competencias desde un enfoque por competencias crítico, y lo que se pretende es que el sujeto aprenda a aprender a lo largo de la vida. Eso es un elemento muy importante desde el concepto de la fenomenología, que es uno de los fundamentos epistémicos del modelo. Y aquí les voy a mostrar el modelo que actualmente está. Entonces, está desde la teoría crítica de la comunicación, de la acción comunicativa Habermas y el discurso ético, de la ética del discurso. Hablamos entonces de una pedagogía crítica que se sustenta también desde el punto de vista fenomenológico, desde la fenomenología trascendental de Husserl, que dice, el hombre ya no debe ser formado y comprendido desde una mirada muy positivista, debe ser mirado ya de una mirada más pospositivista. Y eso hace que entre el mundo natural objetivo al mundo de lo subjetivo y lo intersubjetivo. Y ahí es donde entra entonces la visión de querer contextualizar el diseño curricular al mundo circundante del individuo, que no sea solamente de adquirir unos conocimientos, sino esos conocimientos llevarlos a su vida real, a su vida cotidiana. También existe otro elemento importante que es el constructivismo social, que sustenta epistemológicamente nuestra reforma, la teoría de la complejidad de Morin, debido a esos cambios actuales que estamos viviendo en todos los espacios organizacionales y sociales, y un elemento que también entra a formar parte de esa construcción curricular, que es la taxonomía de Bloom y otros nuevos elementos que se han empezado a construir. Desde aquí ya se construye más o menos la estructura epistémica de nuestro diseño, de nuestra reforma curricular. Pero esto también fundamenta nuestro hacer, desde el punto de vista existencial, axiológico, comunicativo. Perfecto. ¿Cuál es la intención entonces? Que de una pedagogía crítica se generen los espacios dialogales de contexto, de participación social, para entonces llegar a definir esta estructura que hablamos ahorita y se incorpora entonces el currículo aplicado. Un currículo crítico aplicado basado en formación por competencias bajo el concepto de la interdisciplinaridad. Esos son los dos elementos que fortalecen la reforma y están definiendo nuestra reforma curricular. Ante esos aspectos, entonces Unigarro dice, mire, lo importante de la educación es generar una acción comunicativa entre el sujeto que aprende y el sujeto que instruye y orienta ese aprendizaje. Listo. Y que busca finalmente es que el sujeto aprenda a pensar de una manera crítica,
diserte y dialogue con el profesor para que se dé un proceso dialogal y autónomo entre el estudiante en sus procesos de aprendizaje y el docente que media por esos procesos de aprendizaje. Finalmente, entonces, los fundamentos epistémicos, dicen los expertos como López y Farfán, dice, hay que contribuir a que la educación superior forme al individuo entre desarrolle unas competencias para que sea útil al contexto donde ese sujeto se desenvuelve. Ese aspecto hace entonces que varios estudiosos estén actualmente pensando en cómo fortalecer la educación a nivel mundial. Aparece la UNESCO creando unos estándares de qué es lo que debe hacer la educación en el mundo, qué es lo que debe hacer un docente en formación y en educación por competencias. Entra también el aspecto de calidad de la acreditación institucional debido a esos ejes misionales que, por ejemplo, nuestra universidad ha entrado a trabajar en los últimos años. Entra también las reformas misionales internas a través de los ejes netamente académicos y entra ya lo que hablamos ahorita de los aportes de los objetivos del Acuerdo de Bolonia y los otros y el proyecto Turing. Esos elementos entonces son lo que aquí están estructurando la reforma curricular por competencias y todos los elementos que están alrededor. Como vimos, empezamos con estos tres elementos epistémicos que soportan nuestra reforma curricular, estos elementos que se integran y todos los elementos que se vienen asociando para que nuestro modelo de formación de competencias sea pertinente y sea acorde a las necesidades del contexto. Eso entonces hace que se empiecen a definir unos criterios o unos niveles, unos estándares de calidad entre la enseñanza y la docencia, y aquí entonces aparece esta propuesta de la UNESCO que dice, mire, el profesor debe estar orientado a aplicación y gestión de generar nuevos conocimientos. Dice también que a solucionar problemas complejos. Dice también que generar redes de colaboración y de conocimiento, y dice también la autogestión y promoción del aprendizaje organizacional. Ahí ya nos está definiendo unas competencias y unos perfiles epistémicos de cuál sería la función de ese docente. Listo. Ahí vamos viendo entonces ya unos primeros elementos epistémicos que fortalecen ese discurso. El profesor Tobón dice que todas las competencias docentes son la base fundamental para que se desarrolle el aprendizaje en el sujeto. El profesor es el mediador entre ese proceso de enseñanza y de aprendizaje y la aplicabilidad de ese aprendizaje en contextos determinados. Entonces, encontramos que hay algo importante y es que se ha escrito y se ha empezado a escribir muchísimo sobre el concepto de competencias laborales, competencias en el aprendizaje, competencias profesionales, competencias deportivas, en fin. Entonces, estamos viendo que el concepto de competencia se ha convertido en un concepto muy polisémico. Pero entonces empezamos a centrarnos en tres elementos importantes que ya todos conocemos. Uno, hay unas competencias que se definen desde el concepto del ser, saber ser, y eso lo define Unigarro en el concepto de lo estético. Están definidas por el concepto de las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes que debe tener ese sujeto que aprende y ese sujeto que enseña? Los conocimientos que debe tener ese sujeto que enseña, igual que ese sujeto que aprende, y ahí está relacionado con elementos de lo lógico y lo cognitivo, y otro elemento que tiene que ver con el saber hacer, que tiene que ver con las habilidades y las destrezas, y aquí Unigarro dice, esto está muy relacionado con la ética procedimental, y está la parte profesional ya de un profesional en desempeño. Entonces encontramos estos términos de competencia y se habla de que hay unas competencias que sustentan y se relacionan con estos elementos, que son las competencias básicas, las genéricas, las transversales o disciplinares, las específicas que ya son propias del profesional y las laborales que se van articulando en todo este proceso. Como ustedes ven entonces, a la hora de competencias, hablamos de unas competencias netamente instrumentales que son del saber hacer, las competencias interpersonales que son ya del sujeto propio en lo que tiene que ver con su ser, su aspecto ontológico y axiológico que se definen en sus actitudes, la capacidad de interacción y de interrelación con los otros, las competencias sistémicas que son integradoras o complejas, que integran todos estos aspectos y estos elementos y se integran en diferentes contextos, y todo esto
es el conjunto de competencias articuladas, que serían las competencias instrumentales, las interpersonales, las cognitivas, las pedagógicas, las personales, las productivas, y podríamos hablar de más, que esto viene ya diciendo, mire, todos estos elementos todas estas competencias deben integrarse en el saber hacer del docente. Básicamente de eso nos habla. Entonces, algunos autores que hemos consultado nos dicen, mire, estos son algunos de los criterios base que dicen, vea, el docente universitario debe tener estas características, especialmente lo relacionamos con formación por competencias, debe ser un agente de cambio, y eso desde una postura crítica, cambio social. Se habla mucho de que el docente debe promover pensamiento crítico orientado hacia la transformación del sujeto como un sujeto pensante activo y del sujeto en un sujeto activo pensante en un contexto particular. Debe adquirir un compromiso social crítico, pero también reflexivo y también propositivo, que debe estar dispuesto al cambio, no resistirse al cambio y la innovación constante. Debe ser un acompañante del proceso del aprendizaje de forma constante y significativo, y los que ya estamos enseñando por competencias sabemos que el aprendizaje exige una evaluación constante, monitorear constante ese proceso de aprendizaje y darle un sentido muy significativo a ese proceso de acompañamiento. Promueve el desarrollo integral, y esto es un elemento importante. Aquí el sujeto que enseña, el docente, no es un sujeto pasivo en el desarrollo integral del estudiante, sino que busca cómo el sujeto aprenda no solamente en el saber conocer, sino también en el saber hacer, y especialmente también integre competencias del saber ser. Y esta es una mirada mucho más humanista de lo que hemos venido conversando acerca de la educación humanista en la actualidad. Y se promueve el mejoramiento continuo del estudiante, no solamente en su área, en su disciplina de formación a través de su diseño de cursos, sino que busca que el sujeto se articule en otros espacios de aprendizaje. Motiva la autoexigencia y el autodominio de sí mismo. Diseña, crea, innova escenarios y procesos y experiencias de aprendizaje. Y aquí se habla mucho desde el concepto fenomenológico de generar experiencias de aprendizaje, tanto experiencias individuales como experiencias colectivas o cooperativas. Otro elemento importante es que prepara al individuo, al estudiante, ante la complejidad y ante la incertidumbre. Y aquí aparece el fundamento epistémico de Morin con los 7 saberes de la educación. Y dice, el sujeto debe prepararse ante la complejidad y la incertidumbre actual y la que viene a futuro, que tiene que enfrentarse en un mundo cambiante. Listo. Entonces, esos son elementos epistémicos que van fundamentando, uno, la mirada de nuestra reforma curricular, y nos van mostrando entonces cuáles serían algunas de los perfiles o elementos de competencia que debe tener un profesor que enseña por competencias. Para hablar del profesor y su perfil, es bueno definir el concepto de competencia. Según el Ministerio de Educación, 2010 dice, mire, competencias laborales son todos aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que necesita un trabajador para que se desempeñe de forma eficiente. Y aquí entra el concepto de eficiencia, como un ser productivo. Listo. Zavala y Arnau dicen, mire, el concepto de competencias en un ámbito laboral y educativo, y este ya especialmente para nosotros, los docentes en la educación superior. Dice, mire, las competencias deben estar dentro de una competencia laborales en un contexto educativo, es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer el frente a situaciones adversas de una manera muy eficaz en un contexto determinado. Para ello necesita movilizar todas las actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada. Y aquí entran ahorita unas competencias que les voy a mostrar. Listo. Y el profesor Unigarro, que es el referente nuestro, nos dice, mire, en un contexto de competencia es la posibilidad de hacer bien, muy bien, las cosas en un determinado contexto a partir de cualidades y habilidades que articuladas hacen de una persona exitosa. Entonces hay muchos elementos que nos definen qué es una competencia, pero la definimos así: competencia en un contexto laboral es saber hacer bien lo que tiene que hacer el trabajador. Así de sencillo se define. Listo. De estos elementos encontramos estos estudios en el 2000, 2004, 2005, 2008 y 2005 también, y estos autores dicen, mire, estas son las competencias que deben tener un docente, y aquí surgen algunos elementos epistémicos de lo que les voy a hablar. Por ejemplo, los que están en este colorcito definen casi lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con planificación de los procesos de enseñanza.
Los que están de este color tienen que ver con gestión de la pedagogía y los aprendizajes. Los que tienen verde, este solamente viene solo, domina estructuras y saberes. Los de blanco, estos dos y estos acá, ya tiene que ver más con el sujeto hacia el saber hacer en contexto social de convivencia, relaciones, interacciones. Este ya es lo personal, lo actitudinal, estos dos, mire que aquí se centra más, muy poco en esto, estos dos autores. Los demás se centran en otras áreas. ¿Cuáles son las que más se repiten? Estos que están en este color, que tiene que ver con generación de espacios de aprendizaje. Todo esto son generaciones de espacio de aprendizaje. Aplicar la teoría a una práctica en contexto de aula. Y aquí encontramos entonces algunos elementos. Estos fueron los que me parecieron muy interesantes. Estos azules, estos tres que ven aquí, tienen que ver con la participación en la gestión organizacional. O sea, que el docente no solamente debe generar unas competencias laborales para saber enseñar, sino que también para saber generar procesos a nivel organizacionales. Pues todos sabemos que tenemos competencias docente, pero también competencias de tipo organizacional que realizar, porque estamos bajo una estructura netamente organizacional o una empresa llamándolo así. ¿Listo? Entonces, de estos elementos encontramos los posibles fundamentos epistémicos de cuál sería el perfil del docente en formación por competencias. Y esto es simplemente una aproximación, ¿vale? Entonces tenemos, aquí están unos docentes que fueron premiados en el 2016 por la universidad. Entonces partimos de aquí, la universidad cooperativa, como contexto organizacional, dice, mire, nuestro docente debe ser un profesor que inspire, ¿no? Entonces, al hablar de competencias, hablamos de competencias personales, intelectuales o cognitivas, pedagógicas y sociales. En tres competencias bases. La competencia es en el ser que hablábamos, en el conocer y en el hacer. Entonces, empecemos por las personales, las actitudinales, dice el doctor Unigarro. Las que están orientadas a su actitud en relación a lo que hace, con lo que sabe, con lo que conoce, con lo que hace en relación con el otro. Aparece entonces la autovalía como una de las competencias importantes. ¿Qué es la autovalía para nosotros los psicólogos? Es un sujeto que se valora a sí mismo, que tiene un buen concepto de sí mismo en lo que es y en lo que hace. Eso es un elemento fundamental. Otro elemento que encontramos en la literatura decía, mire, el profesor debe tener unas habilidades interpersonales, debe saber relacionarse con el otro y comunicarse con el otro. Otras habilidades son las axiológicas, y esas axiológicas tienen que ver con los valores que le fundamentan, no solamente como persona, sino como individuo en un contexto social. Bien, encontramos también que a nivel de las intelectuales están las profesionales, las competencias profesionales, las que ya son definidas de su profesión. Las competencias de tipo específicas, las competencias de tipo genéricas, las competencias de tipo transversales y las competencias profesionales específicas de su área de profesión. Para este caso, como vieron una frase que decía, la docencia es la única profesión que genera profesiones, entonces nosotros debemos tener competencias específicas nuestras del área de experticia como profesional y competencias específicas del área de enseñar. ¿Sí? Esas son unas competencias específicas de nosotros para enseñar. Encontramos a nivel pedagógico unas competencias importantes que son las estrategias y la didáctica que el profesor debe implementar para que se genere todo ese saber conocer, saber hacer y saber ser en un contexto de aula. Entonces, genera unos espacios para la parte formativa y los expertos dicen, mire, no se puede mediar un aprendizaje sin la mediación de la formación. Eso es fundamental. Las estrategias y la pedagogía orientada hacia la enseñanza y una enseñanza significativa y los procesos que se generan y se articulan con esa enseñanza para generar procesos de aprendizaje tanto autónomos como colaborativos. Y encontramos también a nivel sociales las habilidades socioemocionales que el sujeto debe tener, que están en concordancia con estas habilidades interpersonales. Y dentro de esas habilidades socioemocionales encontramos el ser solidario, porque nuestra universidad propende por una mirada solidaria. Entonces debemos tener esa concepción de
de esa acción prosocial que es la solidaridad, y una solidaridad orientada a los procesos internos nuestros, pero una solidaridad también orientada hacia la extensión y la proyección social. Y la otra, que es la de cooperación, que es otra competencia importante que nos define a nosotros. Estos son apenas elementos base para decirles, mire, profe, ahora estas son los posibles elementos de competencia epistémicamente hablando de un profesor que forma por competencias. Entonces les voy a mostrar los primeros resultados de ese ejercicio de reflexión. Primero, el docente que forma por competencias debe tener un saber propio de sus competencias específicas de su profesión. Listo, pero también de su hacer como docente. Son dos elementos importantes. En ese saber propio debe tener la capacidad de autogestión educativa, generar los procesos adecuados para que se aterrice en el aula todo ese fundamento epistémico, teórico, conceptual, aplicado y básico en contexto de formación por competencias. Otro elemento es que crea y genera conocimientos. No solamente crea los conocimientos en el aula, que se generen nuevos conocimientos en el aula, sino que crea conocimientos, y dicen los expertos, el docente por competencias de crear conocimiento y compartir ese conocimiento en el aula. Bien, otro elemento importante es que tiene una postura crítica, reflexiva y propositiva, y esto nos fundamenta desde el modelo que tenemos nosotros de la reforma curricular. Otro elemento importante dice, tiene un sentido de la ética, y este logoético lo tomo de la mirada existencial porque nos fundamenta la fenomenología, y es el sentido del logo es sentido, debe tener un sentido ético de lo que hace como docente, y eso es un elemento fundamental en sus competencias de la parte actitudinal y la parte social y la parte intelectual profesional. Otro elemento importante es que es un aprendiz continuo. Encontrábamos en la literatura que los docentes se autoactualizan constantemente y eso es parte de ese aprendizaje continuo. Otro elemento importante que encontramos es que necesariamente debe ajustarse al uso de las TICs en esa mediación de autogestión del conocimiento y del aprendizaje. Otro elemento que encontramos es que se orienta hacia la calidad y a la eficacia, tanto en su competencia profesional como en su competencia de procesos, de generar procesos de aprendizajes continuos y significantes en los estudiantes. Y aquí aparecen otros elementos que están relacionados, como se dan de cuenta, estos de este color están relacionados con las intelectuales, ¿cierto? Listo. Estas verdes, ¿a cuáles estarían relacionados? A las pedagógicas, perfecto. Entonces, dicen los expertos que debe ser un planificador desde esa mirada pedagógica hacia ese desarrollo de estos procesos, pero con una mirada prospectiva, o sea, mira hacia adelante, siempre se adelanta hacia futuro. Bien, otro elemento importante que encontramos es que debe investigar, pero esta investigación va en dos líneas. Investiga sobre su profesión, investiga sobre las mejores prácticas, investiga sobre el contexto y necesariamente investiga también el desarrollo de sí mismo. Otro elemento importante, es innovador, creativo y genera ambientes de aprendizaje continuo, tanto en el aula como fuera del aula. Otro elemento importante es que genera aprendizajes experienciales o significativos, dicen los expertos. Otro elemento importante es que aplica la TTP. ¿Qué es la TTP? La teoría, la técnica y la práctica en contexto. Todo lo que enseña en el aula tiene que ir proyectado hacia el contexto. Contexto laboral, contexto social. Debe haber esa contextualización del currículo, dicen los expertos. Si usted no contextualiza el currículo, no tiene sentido la formación por competencias. Estaría solamente enseñando por objetivos. Bien, otro elemento importante que encontramos, ¿estas a qué corresponde, este color? A las personales y actitudinales. Dicen los expertos que el sujeto se autoevalúa. Evalúa su praxis docente, su praxis profesional, pero también se autoevalúa a nivel actitudinal y personal. Está abierto a la evaluación, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación en contexto. Bien, otro elemento importante de las personales que tiene autonomía. Y cuando hablamos de autonomía significa que es un sujeto autónomo
pero que también tiene una capacidad de autorregulación del sí mismo, porque dicen los expertos que el docente universitario debe tener la capacidad de autorregularse emocionalmente frente a cualquier situación que presente en contexto del aula, y se supone que esa debe ser una cualidad muy, muy importante en nosotros los docentes, y más con la demanda de nuestros chicos ahora que son ausentes de autorregulación. ¿Listo? Bien, encontramos también a nivel personal mediador. Mediador entre sí mismo, mediador entre el sí del otro, el sí mismo del otro, y mediador entre todos los procesos que genera pararse aquí al frente para enseñarle a un chico y enseñarle por qué es importante que aprenda a aprender, por qué es importante que se formen las competencias del ser, hacer, conocer, y especialmente las competencias del convivir con el otro. ¿Listo? Encontramos entonces en esas personales también que tiene un elemento importante que busca el mejoramiento continuo, y ese mejoramiento continuo está relacionado con el aprendizaje continuo desde la parte de la profesión. Otro elemento importante dentro de esas habilidades son las habilidades comunicativas. Debe ser un muy buen comunicador. Otro elemento importante es que se ajusta al cambio. Nosotros estamos aquí porque hemos aprendido a ajustarnos al cambio. La universidad nos ha enseñado a ajustarnos al cambio, y todos hemos vivido esa transición de la universidad, y estamos aquí porque hemos desarrollado la capacidad de adaptación al cambio y ajustarnos al cambio. Otro elemento importante es que tiene servicio de vocación o vocación de servicio. Una de las autoras que nos compartieron este librito sobre profesores con vocación de excelencia, no sé si ya lo leyeron alguna vez, hablaba de vocación por excelencia. Bueno, la idea es llegar a esa vocación de servicio hacia la excelencia. Esa es la idea. Una vocación de servicio hacia la excelencia. Listo, encontramos ahora las azules. ¿Corresponden a cuál? A las competencias sociales. Listo. Entonces, modelador. ¿Qué es modelador para nosotros? Modelador es que modela, sirve de modelo para el otro. Es un referente. Para el otro, el par, o sea, el otro profesor. Es un par modelador para el otro. Y para el estudiante también. Y en el contexto social, es un modelador, es un modelo, es un marco de referencia, es un modelo de referencia. Mire, este profesor, o mi vecino es mi profesor, como pues sucede en Finlandia, que tener un profesor de vecino es lo máximo. ¿Me explico? Llegar a ese nivel de reconocimiento social es lo que se pretende de la docencia que hacemos. Otro elemento importante es que como hablábamos ahorita, es cooperativo. Genera espacios de cooperación en el aula, trabajos cooperativos en el aula, y a su vez genera espacios de cooperación con sus pares, con sus compañeros de trabajo. Activa redes y nodos de cooperación, no solamente con los de su disciplina, sino interdisciplinariamente con otros, y también intercedes con otras universidades, con otros pares académicos. ¿Me explico? Porque lo que busca es generación de nodos de conocimiento. Esa es una de las habilidades que la cooperación nos tiene que llevar. Y también es colaborador, genera procesos de colaboración interno entre sus estudiantes, genera espacios de cooperación y colaboración internamente con sus compañeros de trabajo, y tiene un elemento que llamamos también logoaxiología, que es el sentido de los valores. En dos vías, el sentido de sus valores propios, que están acá, y el sentido de los valores prosociales, ¿sí? Que se deben generar en contexto organizacional. Debe haber algo que llamamos coherencia entre lo que dice que es con lo que dice que hace, ¿sí? Y debe estar en consonancia con esta parte que es la parte organizacional. Entonces, debe tener en ese contexto de lo social, habilidades de lo social, capacidad de solución a problemas complejos, y enseñar al estudiante a mirar un problema desde la complejidad, desde la incertidumbre, y cómo ayudando en la construcción de alternativas para esa necesidad que hay en contexto, y que el docente le ayuda a comprenderlo y a resolverlo desde el área que le enseña, desde el momento que le enseña en el aula. Todos estos elementos que hablamos aquí define este elemento de competencia del perfil docente. Debe tener concordancia laboral, concordancia con todos estos elementos de sus actitudes, de su profesión, de sus estrategias, del ser un sujeto social activo en contexto, y especialmente contexto universitario,
y debe tener esa concordancia. Si se da esa concordancia entre estos elementos y se generan al menos en gran parte estos elementos, estaremos diciendo que estamos cumpliendo con un perfil docente, que se ajusta quizás a esa necesidad, ¿sí? Y se va empoderando a esa necesidad. Eso es básicamente lo que con la literatura, la experiencia, el compartir con compañeros, surgió hoy, que les estoy mostrando como una aproximación a un perfil de un docente. Sé que habrán otros elementos quizás de mayor relevancia, faltarán otros que no se tuvieron en cuenta, pero desde el discurso de la reforma curricular, el discurso de lo que hemos leído acerca de formación por competencia, la reflexión de los países que ya implementaron eso y la evaluación de la formación por competencia y el perfil docente, esto es básicamente lo que yo sustraje y dije, mire, epistémicamente esto sustenta lo que hoy estamos hablando. Eso es más o menos como la estructura de lo que se presenta. ¿Alguna pregunta o algún aporte? No, primera pregunta y luego aportes. ¿Alguna pregunta? Profe. Cuando hablabas de autoevaluación, sí, en el contexto de la formación por competencias, la autoevaluación corresponde al ejercicio que hace el docente de su práctica docente. No decías de la formación profesional. O sea, ¿a qué me refiero? Una cosa es calificar y otra cosa es evaluar. Totalmente de acuerdo. Y nosotros entendemos a veces los dos conceptos como sinónimos y los aplicamos en consecuencia. La idea es que no al final del semestre, sino de manera periódica, es conveniente hacer ese ejercicio de autoevaluación con los muchachos, porque siempre va a haber cosas que mejorar y los únicos que tienen que mejorar no son los estudiantes. Cuando nosotros realizamos esa retroalimentación con los chicos, vamos a identificar aspectos de nuestra práctica que de pronto funcionaron con un grupo, pero que luego con el grupo que estamos trabajando no funcionan y nos permite corregir el rumbo de manera oportuna y no cuando ya no se puede hacer nada. Totalmente de acuerdo. O sea que sí comparte la idea de esta parte de la evaluación. ¿Cierto? Perfecto. Para los profes de medicina, en formación por competencias, uno no hace valoraciones, uno evalúa procesos. Valoraciones tienen que ver con una nota específica, muy procedimental, muy positivistamente hablando. En este proceso no, como dice el profesor, evaluamos todo un aprendizaje a través de un proceso continuo. Entonces, que ya están por competencias, creo que ya entienden un poquitico del concepto de evaluar, que evaluación es un proceso continuo en el proceso de aprendizaje del estudiante y también del proceso de hacer del profesor. Profe, gracias, muy bien. ¿Quién más? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Karime Aguavara, docente del área de humanidades. Bueno, en concordancia con lo que dice el profe Leonardo y lo que usted estaba diciendo en cuanto a la evaluación, es importante también tener en cuenta como eso, la evaluación es un proceso continuo, sí. Por eso hay una parte de la planeación docente que se llama seguimiento a los aprendizajes. Eso está ubicado en la transferencia del conocimiento. Uno hace el seguimiento a los aprendizajes precisamente para eso mismo, donde uno se asegura de que el muchacho realmente está teniendo el conocimiento o el conocimiento apropiado que dice el objetivo o la competencia que uno está desarrollando. Entonces es importante tener en cuenta esa parte, el seguimiento a los aprendizajes. ¿Qué es el seguimiento a los aprendizajes? Es mirar cómo está el muchacho, si está adquiriendo los conocimientos en la parte del ser, el saber y el conocer. Y entonces uno hace los planes de acción. Ahí mismo, enseguida, de inmediato, no al final, sino uno hace los correctivos de manera inmediata. Sí. Eso entonces lo que podemos decir evaluación continua. Perfecto, y estoy totalmente de acuerdo y hacia ahí va orientado ese concepto. Que hace parte de la teoría del constructivismo, que es la crítica. Exactamente, con el mejoramiento continuo y la autoevaluación continua de los procesos. Muy bien, que ya el docente sabe y reconoce que no solamente debe evaluar al otro,
sino que en esa consonancia de evaluarse a sí mismo también. Muy bien, ¿alguien más? Por ahí el profe iba a hablar, ¿no? Bueno. Sí. Hace unos 20 días estaba en una conferencia de Julián de Zuviría, que es un connotado educador colombiano, y aprovechando que en el auditorio hay muchos profesionales del área de la salud, sí, planteaba de Zuviría en su conferencia que cuando en un salón de clases reprueba el 70, el 80% de los chicos, correspondería como si a un profesional de la medicina muriera el 70% de los pacientes que él atiende. Hacía el paralelo. Julián de Zuviría, claro, entre comillas, es una opinión de él. El modelo por competencia es un modelo complejo. No es simple, es complejo. Muy complejo. Y las competencias para desenvolverse bajo ese enfoque, porque eso es lo que es un enfoque, requiere, por supuesto, la disposición, el deseo de cualificarse para poder desenvolverse en ese nuevo entorno. Sí. En el caso de las profesiones de la salud, quizás es mucho más fácil, porque lo que es más complejo en los otros programas, que es el componente ese del hacer, pues en el caso de ustedes es lo más fuerte. O sea, el chico tiene que demostrar que efectivamente sabe hacer para que sea bien evaluado. Pero luego, si no lo logra hacer, ahí es donde está el reto del docente. Entonces, ¿cómo nos reinventamos para lograr que esos chicos que no rinden lo que deben puedan alcanzar el nivel de desempeño para poder entonces evaluarlo como competente, que es lo que corresponde? Perfecto. Mire, otra parte del profe importante, la evaluación y reinventarse, que hablábamos de lo que tenía que ver con aprendizaje constante y continuo del docente. ¿Sí? Se autoactualiza constantemente, reaprende constantemente, aprende para desaprender y aprende para aprender. Profe, gracias, muy bien. Sí, señor. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes, profe. Bueno, en torno al manejo nuevo de competencias, se han tejido un montón de criterios de tipo personal de algunos docentes, o creo que de todos los docentes. Y bueno, todos apuntamos hacia ese camino de trabajar por competencias. Pero ahora surge lo siguiente. Nosotros en la universidad hacemos seguimientos, sea por objetivos o por competencias, que significa evaluar continuamente, etcétera, etcétera, llámesele como se llame. Hay unos términos específicos, fechas específicas. Y los grupos en salud, por ejemplo, son de 40 estudiantes, o de 45 estudiantes, o de 35 estudiantes, con un profesor que ve ese curso 3 horas a la semana, durante 16 a 18 semanas al semestre. ¿Cómo hacemos? Obviamente, estamos aprendiendo y estamos siguiendo el proceso. ¿Cómo hacemos para encarrilar al estudiantado y encarrilarse uno como docente en ese sentido y desaprender, como dice usted, lo que viene? Usted habla con un profesor que tiene 20 años o más de estar trabajando por objetivos para que cambie ese chip hacia las competencias. Él todavía está poniendo exámenes para que el estudiante conteste y pregunta no sé qué cosa, excepto, y hay veces son verdaderas y ninguna de las anteriores, y un montón de situaciones ahí, porque viene eso aprendido desde hace 150.000 años. Claro. Entonces, obviamente, como dice usted, nos toca tener la voluntad, como aquello de los adictos, para salir del problema y para encarrilarnos en el otro. Perfecto, profe. Y hay algo importante que el profesor me hace caer en cuenta, y es que antes de hablar del perfil del docente hay que tener en cuenta que a los docentes también los formó otro modelo, otros modelos, y vienen con otros saberes epistémicos que formaron, tanto que le formaron el conocimiento como que le formaron en esa parte de desarrollarse como individuo aprendiz en un contexto de aula determinado. Y lo que usted dice lo relaciono con lo que dice el profesor, y es esa actitud disposicional al cambio y una actitud disposicional a aceptar el cambio y a entrar en un proceso de reaprender, desaprender para aprender a aprender.
Y es un ejercicio que creo que todos en este momento, los que estamos aquí, lo empezamos hace unos 3 años y no ha sido fácil. Por ejemplo, ustedes entran a la sala de docentes y ustedes ya pueden identificar quiénes estamos formando por competencias. Mire la cantidad de elementos que tenemos, indicadores para evaluar. ¿Me explico? Las tutorías, se incrementaron las tutorías. En fin, hay muchas cosas que son buenas del modelo que nos están ayudando a reaprender, pero ya hay otros aspectos organizacionales que deben ir ajustando, como la cantidad, la relación, un docente, 30 estudiantes, más o menos, 25 a 30, en este caso relación 40 no se ajusta, pero ahí en esa transición es donde las dependencias van organizándose. Enfermería empezó, psicología empezamos también, hemos venido también con esa transición también, y es una transición, todo lo que estamos viviendo aún es una transición. Profe, gracias. Gracias por este espacio. Bueno, creo que este es un desafío que sin duda alguna tenemos que asumir todos los profesores, pero también nos lleva a que, con base en lo que decía el profesor, a que la universidad y quienes están en los órganos de dirección de la universidad también se repiensen, ¿sí? Y comiencen a actuar conforme a ese nuevo modelo de enfoque críticos por competencia. Como decía el profe, algunos profes tienen 40, 45, no es el caso mío, pero algunos profes lo tienen. Imagínense, como decía la profe ahorita, el deber ser de hacerle un plan de acción a aquellos estudiantes, de hacerle seguimiento. Imagínense 40, 45 estudiantes. Es una labor bastante compleja y por más competente que sea el profesor, se le hace muchas veces difícil realizarlo. Entonces, ese proceso de desafío y de readaptación y de repensar el asunto también tiene que ir con toda la institución para que sea un éxito este modelo de enfoque por competencia, que no es fácil, pero poco a poco estamos construyéndolo. Y hay algo clave que decía el profe ahorita, y es que en el tema de la salud, la parte del quehacer es bastante, digamos, más posible, digámoslo de esa manera, o posible porque hay muchos convenios con instituciones de salud y demás, y los muchachos van a la práctica. En el caso empresarial, las empresas son muy celosas con permitirle a los estudiantes o a las instituciones que de pronto entren ahí, y ahí entonces hay un tema de los ambientes prácticos de aprendizaje para el caso de nuestras profesiones que nos van a permitir pues que los estudiantes tengan un acercamiento a esa realidad laboral para que el modelo pueda ser exitoso, Entonces, eso era... Muchas gracias, muy bien, sí. Y esa mediación del docente también debe ir en consonancia con esa mediación organizacional. La organización también tiene que ser coherente en que se generen esos espacios para que se generen esos procesos internamente. Profe, muchas gracias. Muy bien. Profe. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Mercado de la Facultad de Ciencias Administrativas. Gracias. En cuanto al modelo por competencia, de acuerdo a los mismos aportes que hace Unigarro en su libro, él dice que el modelo funciona siempre y cuando en el salón no estén 40 estudiantes, sino un número de máximo 20. ¿Por qué? Porque el modelo implica un acercamiento más personal con el estudiante, un acompañamiento directo, y eso implica tiempo. Entonces imagínense, 5 cursos de 40 a 45 estudiantes, no va a funcionar el modelo. Muchas gracias. Yo pienso que estos espacios, miren lo que está generando, es la primera vez y miren lo que está generando, y eso es lo que pretende el modelo, y es que empecemos a pensar sobre la ventaja de implementación del modelo, las aristas que no se habían tenido en cuenta y cómo podemos ir entre todos en esa comunidad rizoma que estamos construyendo hoy, generar estos espacios para decir, mire, esto es lo bueno, pero esto es lo que podemos ir mejorando en el tiempo. Ya sale un tema importante que el profe lo propuso y es la evaluación. Próximo café, quizás empecemos a hablar un poquitico de evaluación y de mediación de los aprendizajes. Me parecería un tema genial que poder dialogarlo. Ya si ustedes quieren un tema particular, nos pueden también sugerir y lo vamos articulando. Dinos, Martica. Bueno, mi nombre es Marta Velázquez, yo soy de la Facultad de Medicina.
Con relación a lo que han mencionado la mayoría de los profesores, es la realidad que se viven los modelos por competencias en Colombia y en todo el mundo. Hay un autor, Álvarez, del artículo que utilizó el profesor ahorita dentro de su exposición. Él hace referencia a la dificultad de la implementación de un enfoque por competencias, de un modelo crítico. Y dentro de esas dificultades eran las altas expectativas que los profesores tenían, y específicamente hacían mención de lo que ustedes acaban de renombrar, del número de estudiantes que hay en un curso, de la cantidad de trabajo que se incrementa durante el proceso del enfoque por el modelo, porque el sistema evaluativo es diferente, y ese sistema evaluativo ya implica 3 elementos. Nosotros antes nos dedicábamos al saber, ahora tenemos que evaluar 3 elementos del estudiante, es decir, que se multiplica el proceso evaluativo para el profesor. Y eso lo vive Europa. Y lo viven todas las universidades donde se aplica el modelo. ¿Qué decía el autor? ¿Y cuál es el desafío de nosotros como profesores? Nosotros somos profesores en su mayoría, o yo creo que todos los que estamos aquí estamos por vocación, porque enseñar y ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje es bien complejo, muy difícil lidiar con diferentes caracteres, con personas con diferentes capacidades. Es complejísimo, o sea, no es sencillo. El que está aquí es porque verdaderamente ama ser profesor. Perfecto. Y ser profesor implica superar esos desafíos. Que necesitamos el apoyo universitario de la universidad, de UCSEC, y que se empiece a concepcionar como de una forma más específica ese proceso de enfoque por competencias y que haya un dar de ambas partes, es verdad. Pero ahorita eso no lo tenemos en su totalidad, ¿cierto? Pero entonces el desafío de nosotros en este momento es no hacer resistencia al cambio, porque nos va a costar, a todos nos va a costar. Evaluar por competencias no es sencillo. Todos no somos tecnológicos, no utilizamos las TIC. Eso es un desafío para cualquier profesor. Lo que decía el profesor Álvaro, cambiar el chip de la gente, nadie lo puede cambiar. El chip lo cambia usted mismo. En cuanto usted se disponga a inmiscuirse en la aplicación de un modelo, que quizás podría sonar ideológico lo que estoy diciendo, muy digamos que por los cielos, sí puede ser complejo, pero nosotros somos parte del proceso, o sea, nosotros somos actores principales. Si nosotros no nos comprometemos con este modelo, nunca va a funcionar. Ahora, ¿qué hay que hacer nosotros como profesores? Sí, unir fuerzas e ir indicando las dificultades que se van presentando en el camino. Pero es indiscutible que lo que yo no conozco para mí es complejo y difícil. Es indiscutible que de la forma que yo no estoy acostumbrada a enseñar me va a costar. Y a lo que yo no conozco le voy a temer. Pero ese es el desafío. Pero realmente, si usted es profesor de corazón, usted le va a poner toda el alma al hecho de la implementación del modelo por competencias o de enfoque crítico por competencia. Perfecto. Cuesta bastante. Dígamelo a mí que no he entrado y ya voy a entrar. Profe, atrás la profesora. La intervención de la profe y cerramos. Y aquí, Amparito. Díganos. Yo considero que el verdadero reto no está en el docente. El verdadero reto está en la institución. Porque el enfoque por competencia tiene unos elementos complejos, como la palabra que dice el profesor Leonardo. ¿Complejo en qué sentido? Porque se necesita disponibilidad de recursos, espacios, para que el maestro tenga esa posibilidad de poder impartir sus clases con el modelo de competencia. Nosotros tenemos nuestra disponibilidad y nosotros aprendemos porque nosotros somos docentes y el modelo antiguo, que podría decirse por objetivo, no es que sea muy diferente al modelo de competencia. No. ¿En qué cambia? Es que se agregan 2 elementos y la evaluación formativa, que de pronto algunos maestros sí la llevaban, pero no la llamaban, no le tenían el nombre de evaluación formativa, sino la tenían de pronto enfocada de otra manera. Sí. Pero el reto no es de nosotros tenemos la disponibilidad, porque está de manera intrínseca en nosotros. Sí. El verdadero reto lo tiene la institución, que nos posibilita a nosotros
realmente trabajar el modelo de evaluación por competencias. Listo, profe, gracias. Este es el reto individual y el reto organizacional. La- Listo, la profe. ¿sí verifica? hablando de competencias, me tengo que ir a tutorías. Pero les cuento algo. Sí, señor. La UCC es de las primeras Sí. y de las pocas universidades de este país que tiene un modelo estructurado y adelantado Sí, en proceso de mejora. sí. Lo que esta universidad visionó como el futuro de la educación en el mundo, Ajá. que no es en Colombia, hoy apenas otras universidades de la región Caribe lo empezaron a ver apenas ahora, Muy bien. apenas en este momento. Exacto. Entonces, lo que se está haciendo aquí es lo que hay que hacer. Y si la vocación es educación y creemos que nos escondemos de la competencia en otra universidad, no vamos a encontrar dónde escondernos. Muy bien, profe, gracias. La profe. Yo lo que quería decir es que nosotros en la formación como enfermeras, nosotros siempre nos hemos formado en la parte del ser, del saber y del hacer. Así es de que para nosotros no es difícil de las competencias, que es algo totalmente diferente para nosotros, porque nosotros siempre hemos formado, tanto por objetivos como por competencias, siempre se han formado en el ser, en el saber y en el hacer. Gracias. Gracias, profe. Profe Cata, y cerramos y hacemos y la profe Amparito, sigue mi profe Amparito. Buenas tardes para todos. Nosotros tenemos 4 años informando por competencias. Sí hemos cambiado el chip y la universidad, nosotros que llevamos tanto tiempo, un poquito más de 20 años, hemos visto la transformación de la universidad. Salones más pequeños, más cómodos, tenemos el SEA, tenemos laboratorios en todas las facultades, elementos que no teníamos. Entonces la universidad sí se está dando la pelea de adaptarnos. Que nos falta, sí, iremos de pronto en menos del 50% de todo lo que nosotros como docentes vamos a crear y vamos a pedirle a la universidad. Pues que tenemos que proponer. Nosotros podemos decir, universidad, deme, y porque yo voy a ver qué con lo que usted me da. No, no tenemos que pedir y justificar por qué lo pedimos. No es que quedemos sentados como un restáculo y después decir, lléneme. No, es que yo como docente que voy a pedir para poder hacer mi curso por competencia. No podemos quedarnos en que, a ver qué me dan. ¿De acuerdo? Parte de nosotros. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe Amparito. Con este micrófono. Muchas gracias. Yo iba a hablar sobre la institución, pero ya la profesora Amparo, sé que se llama Amparo, no me acuerdo el primer nombre. Muchas gracias. Ya habló de la institución y en realidad sí, la institución está dando lo que nosotros necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir, 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 hacer, porque mientras nosotros hagamos, nos dicen, usted necesita. Sí, lo necesitamos. Y ahí estamos viendo que el trabajo de la universidad se está viendo por encima de nosotros en este momento. Pero yo tengo una pregunta específica. A nuestros estudiantes les hacemos una evaluación aquí y el ICFES nos presenta otro proceso de evaluación. ¿Qué vamos a hacer? Hoy estábamos hablando de unos estudiantes quejándose. Ustedes tienen que prepararnos a nosotros para esos exámenes que nos están haciendo porque no lo sabemos. Entonces, no tenemos la relación ICFES-institución. Gracias. Sin embargo, si bien existe esa inconcordancia, el formar por competencias desde una postura crítica permite que el sujeto desarrolle una de esas competencias de lectura crítica y pensamiento crítico. Formar en el ser permite desarrollar esas competencias ciudadanas. Formar en competencias específicas permitirían que el sujeto, cuando esté en contexto, ponga en práctica esas competencias específicas. Más que formar para responder los exámenes, es formar para que entienda y comprenda ese conocimiento a poder responder ese examen. Sí. Sí, sí. Leer. Porque encontramos es que no hay
hay resistencia, no hay ni siquiera una comprensión de por qué es importante hacer una evaluación. Eso, el muchacho tiene que formarse también en el elemento del ser, que él se sienta en la silla, tenga conciencia de que tiene que resolver un test con una lectura que tiene unos argumentos críticos y él tiene que identificar la postura del autor, porque ahí no le está preguntando sobre medicina, sobre derecho, sobre administración, ahí no les está preguntando nada disciplinar, sino son elementos de lectura crítica. Y yo sé que ellos están fortaleciendo esa parte, pero la parte del ser, que es de disponerse con una responsabilidad que él tiene, él con él mismo y con la universidad, de sentarse y responderlo y luego sí levantarse e irse. A esa parte es la que hay que trabajarle a ellos. Considero que antes de que ellos se vayan a hacer la prueba, hay que hacerle una charla para fortalecer esa parte del ser de la prueba. Muy bien, profe, sí, la parte actitudinal. Profesores y profesoras, como es una hora, entonces ya cumplimos con la hora para no quitarles tiempo. La idea es que el café pedagógico sea una hora. Yo les agradezco mucho su participación. Mire que no esperábamos o no esperaba la participación tan activa de ustedes. Los felicito. Muchas gracias al profe Freddy Cuervo que vino, la profe Rosemary, muchísimas, la doctora, gracias por venir también, muchas gracias. A cada uno de ustedes, gracias por esos aportes. La idea es que multipliquen lo que hoy reflexionamos con sus compañeros, nos ayuden al equipo Rizoma a implementar esta estrategia. Vamos primero a empoderarnos todos estos elementos que hemos discutido aquí y vamos a ser generadores. Cuando escuchen Rizoma o vean Rizoma en sus correos, léanlo, porque ahí hay una invitación. A través de Rizoma vamos a articular estos conocimientos y también vamos a articular estas dudas que tenemos y vamos a buscar cómo respondemos a estas dudas y cómo mejoramos esto que iniciamos. Es un reto, lo asumimos bajo un concepto de voluntad y un concepto de vocación. ¿Listo? Muchas gracias, un aplauso para ustedes.